Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Continuamos. Y vamos a abrir por favor la Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 5. Y Primera Pedro es uno de los últimos libros de la Biblia. El último para atrás es Apocalipsis, Judas, después están 3 cartas de Juan y luego están las 2 cartas de Pedro. Y vamos a leer esa primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, si me haces favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, y si ya lo tienes, di un amén fuerte. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿De qué nos tenemos que vestir? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sabes, hermano y hermana, no hay ni uno solo de los siervos de Dios en la Biblia que no haya pasado por un tratamiento, que no haya pasado por la escuela de Dios, en donde fue roto su ego. Di conmigo romper el ego. Es más, pon tus manos así y rompe tu ego ahí. Sí, romper el ego. Sabes, ninguna persona puede ser útil en el reino de Dios o en las manos del Señor Jesucristo si tiene ego, si tiene orgullo, si tiene autosuficiencia, si menosprecia a los demás sintiéndose superior. Ninguna persona puede ser útil. Y muchas veces Dios tiene grandes planes para una vida, y para que se cumplan estorba el ego, estorba el orgullo, estorba la autosuficiencia, estorba la religiosidad de juzgar a los demás y sentirnos mejores que otros. Y Dios nos tiene que pasar por un tratamiento de la vida en la cual muchas veces
por medio de sufrimiento, por medio de dificultades tremendas, por medio de dolor, podemos nosotros quebrar ese ego y entonces estar preparados y listos para toda buena obra en el nombre de Jesús. Y sabes, nosotros podemos ser barro en las manos del alfarero cuando tú eres dócil y escuchas la voz de Dios y le dices: Señor, voy a poner atención, y tienes un corazón moldeable. Entonces esos tiempos de aprendizaje pasan muy rápido y por supuesto pasamos por Dios nos pule, Dios nos quita toda aspereza ahí que tenemos, toda cosa que está mal en nuestra vida, Dios la va limando, la va puliendo. Pero aquel que es dócil, ¿sí?, con el puro escuchar de la palabra de Dios va haciendo su vida transformada. Pero de lo contrario, cuando nosotros somos duros, cuando nosotros somos tercos, te podría yo decir, entonces somos como una piedra, hermano. Y cuando Dios te quiere dar forma, lo intenta con sus manos y no puede, estás muy duro. Entonces tiene que decirle a un ángel: tráeme un cincel y un marro. Le vamos a dar fuerza, pero le vamos a dar forma, pero este no es barro en mis manos, este es que ¡pah! ¡Ay! Y sabes, hermano, Dios utiliza muchas veces los tropiezos de errores que cometemos, muchas veces el que se nos venga encima las consecuencias de malas decisiones y que estemos verdaderamente desesperados, que estemos verdaderamente con el agua hasta el cuello, totalmente superados por nuestros problemas, y Dios usa eso para que podamos llegar a reconocer la necesidad que tenemos de Dios. O lo aprendemos a la buena, hermano, y entendemos que el camino de Dios es el correcto, o si no, la vida se encarga. Y muchas veces la vida es sin misericordia. ¿Cuántos saben eso? Cuando te equivocas, cuando haces algo con soberbia, cuando haces a un lado el consejo y el consejo de la Biblia, y entonces haces conforme a lo que tú crees, tu propia prudencia, tu propia opinión, y salen mal las cosas, la vida no tiene misericordia para disciplinar. El cuerazo pues que da la vida es tremendo. Es tremendo, sí, el cuerazo que da la vida es tremendo. Por eso tenemos nosotros que escuchar la voz de Dios. Esta semana hemos estado oyendo, leyendo en la palabra de Dios, la palabra en Proverbios. Y todos los que estaban en Hechos, todos los que estaban en Jueces, en las clases pasamos a escuchar Proverbios, y nos sirvió mucho porque son escritos por Salomón, de quien estamos estudiando ahorita la vida. Y sabes, dice ahí: escucha, pon atención, busca la sabiduría, busca la inteligencia, más que lo que buscas la riqueza, el oro, la plata, con más vehemencia, porque esto va a ser corona a tu cabeza, esto te va a traer paz, te va a traer bendición. Con todo tenemos que buscar el conocimiento de la palabra de Dios para evitar esos sufrimientos y esos cuerazos de la vida. Entonces, en muchas ocasiones nosotros podemos ser dóciles en la vida, y hay veces que una persona en un área de su vida es dócil y en otra no, y ahí es donde recibe el cuerazo. Entonces yo te dejo entrar, Señor, en mi matrimonio, en mi familia, y ahí van las cosas bien, pero en mi trabajo no, ahí me siento muy autosuficiente, ahí me siento con mucha experiencia. Y entonces ahí es donde vamos a darnos cuenta que necesitamos de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y para ejemplificar esto, vamos a ver la vida de algunas personas y te la voy a ir platicando. Y voy a empezar con la vida de un varón que se llamaba Jacob. Jacob, hermano, era la ejemplificación de una persona luchando en sus propias fuerzas. El autosuficiente, el que no necesita de Dios y el que él puede arreglar todos sus problemas. Ese era Jacob. Entonces Jacob, en una de esas, quería la bendición de su padre, pero el padre se la quería dar a su hermano Esaú. Y entonces a él se le ocurre algo: voy a engañar a mi papá. Sí, y su mamá le ayudó a engañar a su papá, y entonces le trajo un guisado y se puso las ropas de su hermano para que oliera a su hermano, ¿sí? Y como su papá ya se estaba quedando ciego, ya no lo pudo ver, y entonces se acercó y le dijo: aquí estoy, padre, bendíceme. Y su papá, pensando que era su hermano, le bendijo, y así usurpó, así se quedó con la bendición de su hermano. Era medio tranza.
Jacob era medio tranza. Sin embargo, Dios tenía planes para la vida de Jacob. Él era el heredero de la promesa de salvación del mundo. Su descendencia iba a venir el Mesías. Él era el heredero de esa promesa. Pero así, autosuficiente, tranza, mentiroso, no funcionaba para las obras de Dios. Entonces empezó el tratamiento de la vida en él, Dios permitiendo que las consecuencias de sus errores. Y entonces venía su hermano y tuvo que salir huyendo, porque su hermano era un fortachón y él era hombre de casa, dice, o sea que él era más de la cocina, él era más de las cosas de la casa, y el hermano no, el hermano era casa pero de animales, era de guerra, era de espada, era de caballos, estaba bien fuerte. Y entonces salió corriendo, salió huyendo. Y lo primero que hizo fue a buscar una esposa y llegó hasta donde estaba una persona que se llamaba Labán. Y ahí empezó el tratamiento. Dios lo empezó a tratar porque le tocó enfrentar a alguien más tranza que él. Y entonces le dijo: oye, Labán, pues fíjate que me gustó tu hija Raquel. Y le dice Labán: claro que sí, Jacob, con mucho gusto. ¿Te quieres casar con ella? Claro, sí, esa es mi intención. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vas a trabajar 7 años para mí, y cuando hayas trabajado 7 años te doy a mi hija para que te cases con ella. Juega. Y entonces trabajó 7 años, sí, las ovejas, y era ahí el pastor de las ovejas, y trabajó, hizo todo hasta que llegó el 7º año. Llegó con Labán, le dijo: listo, trabajé 7 años, sale, pues organízate tu boda. Organizan la boda, y entonces el Labán, bien astuto, lo pone a tomar y se pone: todo, échate otra, Jacob, échate otra, y lo pone bien borracho. Sí, y entonces le dice: bueno, pues es hora de que te metas a tu cuarto y ahí va a estar tu esposa. Y entonces entra medio borracho, ¿sí? Noche de bodas, se queda dormido y en la mañana se levanta y le dice: hola, mi amor. ¡Ay! Cuñada, ¿qué hace usted aquí? No, ningún cuñada, mi amor. No, espérate, yo pedí a la otra. Y sale corriendo con Labán. Me engañaste, Labán. En ese cuarto está Lea, no está Raquel. Uy, discúlpame, pero en esta casa sale primero la mayor. Tómala. Se encontró con uno más tranza que él. Sí. Y entonces le dijo: oye, pero pues yo la que quería era la otra. Pues sí, pero ya tienes esta. Sí, y entonces le dijo: ¿y qué hago? Bueno, pues si quieres a la otra, pues hay que trabajar otros 7 años. Sí, y tuvo que trabajar otros 7 años, ¿de acuerdo? Dios, ¿qué estaba haciendo? Quebrando, sí, quebrando. Mira, tuvo que sufrir las consecuencias de una tranza y de una mentira para darse cuenta que no era bueno su proceder. Y ahí lo quebró Dios. No seas autosuficiente, no engañes a nadie. Mira lo feo que te sientes cuando te engañaron. Mira lo mal que te sientes. Mira el dolor que te causaron. ¿Sí? Ahí estás quebrado para que ya no seas tú mentiroso, para que ya no seas tú tranza, para que ya no seas una persona que abusa de la confianza de los demás, como lo hiciste con tu papá. ¿Sí? Salió después de esa casa. Salió huyendo, salió sin despedirse del suegro. El suegro salió a perseguirlo. Él creía que lo iban a matar, pero Dios le salvó la vida. ¿Sí? Y entonces cuando el suegro venía a matarlo por haberse llevado a sus hijas, Dios se le aparece en sueños al suegro y le dice: no toques a ese varón. Y cuando llega Labán con todos sus hombres de caballo, le dijo: tu Dios me dijo que no te tocara. Fíjate cómo Dios empezó a decirle: confía en Dios. ¿Sí? Pero tuvo que estar diciendo: ya me mataron. Tuvo que ver viniendo unos carros así con espadas, viniendo desde lejos, y él no tener ni cómo defenderse, para entender que Dios estaba de su lado, para saber que no era autosuficiente y que necesitaba de Dios. Tratamiento duro, estar al borde de ser asesinado, y ahí es donde se dio cuenta que necesitaba de Dios y que ni con toda su astucia ni con toda su inteligencia se podía librar él de cosas, que él estaba limitado y que necesitaba de Dios. Por último, hablando de Jacob, ya con sus hijos iba de camino y le avisan:
Jacob, tu hermano Esaú viene con 400 hombres de guerra a buscarte. Al que le robaste la bendición y después saliste huyendo, de quien te vestiste, te disfrazaste de tu hermano y le robaste su bendición, ahí viene, y no se ve como con muy buena cara, viene con 400 hombres a buscarte. Y entonces, otra vez Jacob no conocía de Dios, no sabía. Y entonces se le ocurrió, bueno, voy a ver si encuentro gracia. Y puso unos niños con unas mujeres aquí, de sus hijos, luego otro niño con otra mujer, y luego otro niño, y él hasta atrás. Bien valiente como siempre Jacob. Sí, bien valiente Jacob. Y llega su hermano, ¿sí? En esa noche se le apareció el ángel de Jehová, y ahí donde ya tocó fondo. Viene tu hermano para matarte con 400 hombres de caballos. Se va a llevar todo lo que es tuyo, se va a llevar tus hijos y tus mujeres, y tú vas a ser polvo. Allí tocó fondo. Y el ángel del Señor se apareció a él, ¿sí? Y él le dijo, bendíceme, ¿sí? Y el ángel no lo quería bendecir. Y entonces le dijo, no me voy si no me bendices. Y el ángel le decía, sácate. Sí. Y entonces le agarró la pierna y le dijo, no te dejo ir si no me bendices. ¿Qué diferencia? Reconociendo ya la necesidad de Dios. Bueno, peleó tanto que el ángel de Jehová le tocó tantito así y le rompió la cadera. Pues con la cadera rota siguió peleando y le dijo, no te dejo ir si no me bendices. Y recibió la bendición del patriarca. Recibió la bendición del patriarca. Y en ese momento, totalmente, literalmente quebrado, hermano, porque no solamente se quebró su orgullo, sino también su cadera. Quebrado, reconoció que él era nada sin Dios, que no era autosuficiente. Ahí quebrado, le dijo el Señor, El Shaddai está contigo. Él había hecho un pacto con Dios sin conocerlo y dijo, si tú me ayudas, entonces tú serás mi Dios, y si no me ayudas, no. Y puso una piedra y dijo, esta piedra se llama Betel. Y Dios le dijo, yo soy el Dios de Betel, donde hiciste un pacto conmigo. Yo soy el Dios de Betel, que significa casa de Dios. Y le dijo, yo soy El Shaddai, el Dios todopoderoso. Hizo pacto, y a partir de ese momento Jacob dejó de ser Jacob y se empezó a llamar Israel, y se volvió el patriarca y el heredero de la promesa de Dios. Pero fue hasta que fue quebrado. Di conmigo, quebrado. 20 años le llevó a Jacob llegar a poder ser ese varón humilde que Dios pudo usar. Denle un aplauso al Señor ahí. Aquí está la unción del Señor. ¿Cuántos sienten la unción del Señor aquí? Y el segundo varón que te quiero platicar se llamaba José. José tenía 17 años y era el favorito de su padre. Como favorito de su padre, él se sentía él decía, yo soy el favorito de mi padre porque soy bien bueno y me he ganado todo esto. Todo esto que he recibido, ese manto que me dieron de colores, me lo he recibido porque soy bien bueno, no como mis hermanos. Y entonces llegaba con su papá y le decía, papá, mis hermanos se gastaron un dinero. Papá, mis hermanos en lugar de estar trabajando estaban jugando fútbol. Papá, mis hermanos, todo el día hasta que se ganó el odio de sus hermanos. Él se sentía que el favor de Dios en su vida y la misericordia de Dios en su vida era por su bondad y era porque se lo había ganado. Y no sabía que la bondad y la misericordia de Dios no hacemos nada por ganárnoslas. Así que así no podía servirle al Señor. Todo lleno del orgullo, orgulloso de quién era,
orgulloso de su santidad y creyendo que Dios le merecía su bendición y que él era más que sus hermanos y que era el mejor de todos y que por eso él estaba en esa eminencia, así no iba a funcionarle al Señor. Así que tuvo que empezar el tratamiento de la vida. Y entonces, llegando a donde estaban sus hermanos, lo aventaron primero, le quitaron su manto y lo aventaron a un pozo vacío lleno, ahí a un hoyo. Y empezaron a pensar en matarle. Sin embargo, su hermano Rubén le salvó la vida, dijo: no lo maten. Y cuando lo iba a salvar el hermano Rubén, a otro de sus hermanos que se llamaba Judá, se le ocurrió algo. ¿Por qué no, en lugar de matarlo, por qué no mejor, miren, ahí hay unos vendedores de esclavos, ¿por qué no lo vendemos? Entonces lo sacaron y lo llevaron y se lo vendieron a unos traficantes de personas. ¿Cuánto me das por este? A ver, no, pues está medio flaco. 20 monedas de plata, sale. Le dieron las 20 monedas de plata. Y aquel que sentía que merecía todo porque era bueno, de repente, amarrado atrás de un camello que venía haciendo del baño, y él tenía que venir pisando atrás de ese camello amarrado. Lo llevaron a Egipto, lo agarraban de la cara y lo tiraban al piso y párate allí. Y ahí parado llegaban personas: no, este está muy flaco. Hasta que llegó alguien y dijo: ¿cuánto por este? Sí, y lo van vendiendo como esclavo. Y aquel príncipe perfecto, aquel que creía que merecía el favor de Dios y de su padre y que no era como sus hermanos, tallando pisos como esclavo, durmiendo no en una cama, no con un manto, ¿verdad?, de primera como el que tenía, sino con un manto de tela como un esclavo, comiendo con los esclavos. Y ahí empezó el tratamiento de Dios en su vida. Ahí empezó el tratamiento de Dios en su vida. Y le empezó a decir el Señor: todo lo que te he dado no es porque te lo hayas ganado, sino es por mi infinita misericordia. Y no hay nada que tú puedas hacer para ganarte mi amor. Mi amor ya lo tienes. Y de hecho no hay nada siquiera que puedas hacer mal para perder el amor que Dios tiene por ti. Dios nos sigue amando. Y empezó a quebrarle su orgullo. Y aquel niño mimado, aquel príncipe vestido de ropas reales, estaba ahora tallando pisos y estaba siendo quebrado. ¿Sí? Le empezó a ir bien porque hacía las cosas con excelencia y lo fueron poniendo en mejores lugares, hasta que él dijo: pues ya ves, ya Dios me está volviendo a poner en mi lugar. Soy tan bueno que yo no debo de estar de esclavo, sino debo de estar de jefe. Y entonces, todavía no te quiebras, hermano, pues al bote. Y entonces le dijeron que quería violar a una señora, era mentira, pero la señora se puso a dar de gritos y le creyeron y se fue al bote. Y otra vez a empezar de cero, en la cárcel. ¿Te puedes imaginar en la cárcel? Cadena perpetua, no iba a salir nunca. Ahí se iba a morir, en una cárcel espantosa. En una cárcel espantosa. Y ahí se quebró el orgullo de José y le dijo: Señor, yo no merezco nada, sino que todo lo que tú me has dado es por tu gracia y tu misericordia. Y si me das algo, Señor, qué bueno. Y si no me das nada, de todas maneras te amaré, te serviré y te seguiré por siempre. Y en ese momento Dios dijo: está listo para mis propósitos y mis planes. Y entonces Faraón soñó un sueño y uno de sus siervos le dijo: allá en la cárcel hay uno que interpreta sueños, a ver, tráiganmelo. Y le interpretó el sueño a Faraón y dijo: tú eres el varón más inteligente que he conocido, así que tú vas a estar al frente de toda la nación. Y lo puso al frente, solamente debajo del rey estaba él. Era el presidente de la nación más poderosa del mundo. Y Dios lo usó para preservar vida al pueblo de Israel y no muriera en esa hambruna que se venía.
impresionante. Pero se tuvo que quebrar, di conmigo quebrar, se tuvo que quebrar el orgullo del niño mimado. Cuando José fue entregado a los vendedores de esclavos tenía 17 años y cuando fue presidente de Egipto tenía 30, o sea que estuvo 13 años en la escuela de la vida quebrando su orgullo para reconocer a Dios en todos sus caminos. 13 años le llevó a José. ¿Sabes? Te voy a contar dos del Nuevo Testamento muy rápidos. Uno es Pedro. Pedro era una persona que en su ego se tropezaba siempre en el mismo error y no quería cambiar. Y por más que le decían, ¿sabes qué, Pedro? Guarda silencio, Pedro. Volvía a hablar. Pedro, cállate, Pedro. Y volvía a decir otra cosa. No se callaba Pedro. Y no era muy sabio en ese momento. Y entonces en una vez el Señor le dice, es necesario que vayamos a Jerusalén y voy a ser entregado en mano de pecadores y voy a entregar mi vida y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y les dijo, me es necesario padecer duramente. Y entonces Pedro le dijo, Señor, ¿me permites un segundo, por favor? Sí, cómo no, Pedro, vente por acá. Y lo llevó a otro cuarto y le dijo, Señor, nunca tal te acontezca, ten compasión de ti mismo. Y entonces el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba. ¡Auch! Su Señor le dijo, Satanás, se llevó un cuerazo, hermano. Ya había muchas veces hablado de más y no entendía. Sí, no entendía. Se llevó un cuerazo tremendo. No obstante, tremendo cuerazo. Unos días después, les dice el Señor, ha llegado la hora. Vienen esas personas que me van a llevar a entregar mi vida. Y Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y le dice, Pedro, antes de que amanezca y cante el gallo, me vas a haber ya negado 3 veces. Sí. Y no aprendía. Estaban ya preso el Señor y Pedro, viéndolo de lejos, llegó una muchacha de servicio. No vais a pensar que era un general del ejército, era una muchacha del servicio. Le dice, tú estabas con ellos, yo te vi con ellos. Es más, hasta hablas como ellos. Ah, que yo hablo como ellos. No, claro que no. Galileo, yo no. Yo soy de Alvarado, Veracruz. Y empezó a decir groserías. Hijos de la no sé qué, cuá. Se aventó todas las que se sabía el hermano. Ah, está bien, entonces no eres de ellos. Sí. Y después de que dijo todas sus groserías y negó al Señor, volteó y ahí estaba el Señor viéndolo. Y en eso cantó el gallo. Y lloró amargamente, lloró amargamente. Sí, muchas veces el ego nos lleva a repetir el mismo error una y otra vez. Y no importa que te llevas un reatazo, al ratito tu ego te vuelve a decir y otra vez vuelves a hacer lo mismo. Y ya le volviste a hablar mal a tu esposa. Y ya sabes que eso divide tu familia y trae oscuridad a tu casa, pero no puedes contener tu lengua, no puedes. Y entonces a la mera hora vuelves a tropezarte en el mismo error y vuelves a cometer la misma equivocación. ¿Sabes? Pedro fue de los que más rápido salió adelante, 3 años le llevó. Y la diferencia es que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y por eso rápido pudo salir. Y Dios, el Señor lo ministró de una manera hermosísima. 3 veces me negaste, Pedro. Ven, cuando resucitó le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. 3 veces me negaste, 3 veces te llevé a decir que me amas para que quedes restaurado.
Y llegando unos días después, el día de Pentecostés, fue lleno del Espíritu Santo. Y aquella persona que no podía retener su boca se volvió el predicador más impresionante de la tierra. El primero que ganó multitudes después del Señor Jesucristo. El primero que Dios puso un milagro de sanidad impresionante después del Señor Jesucristo fue Pedro. Un Pedro totalmente distinto, porque se había quebrado su orgullo y había entendido que no era su inteligencia ni su sabiduría, sino la llenura del Espíritu Santo y dejar hablar a Dios. Y el día que lo entendió, entonces fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, aquel varón de Dios que inició la iglesia de Cristo en Jerusalén. Te decía yo que iba a hablarte de dos varones de la Biblia del Nuevo Testamento. El último era Pablo. Pablo, el religioso y el juzgón. Pablo se sentía: yo soy discípulo del mejor maestro de Israel, así que la doctrina que yo tengo es perfecta. Y todos los que estén en contra de lo que yo pienso son unos mediocres y son unas personas que merecen la muerte. Y entonces era un perseguidor de la iglesia. Él se sentía superior a ellos. Decía: la doctrina que ellos tienen es pésima y los persigo y los maldigo y los mato, decía él, como muy celoso de la doctrina que él tenía. Una religiosidad de sentirse superior a los demás. Y en esa religiosidad, que tenía, sí, menospreciando a los demás, venía a perseguir a la iglesia. Y entonces aparece el Señor y lo deja ciego y en el suelo. Y le dijo Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Jesucristo, a quien tú persigues. Y ahí en el suelo y cegado le dice el Señor: vas a ir con uno de esos que menosprecias, con uno de esos que crees que la doctrina no sirve. Te quiero decir algo: la doctrina que no sirve es la tuya, y los que tienen la verdad son ellos. Así que vas a ir con uno de ellos, y vas a ir ciego y vas a ir humilde, y le vas a pedir que ore por ti. ¡Auch! Espérame, yo, el discípulo de Gamaliel, voy a ir con uno del vulgo a que ore por mí y me enseñe doctrina. Sí. Y si no, te quedas ciego. Se paró, no pudo llegar solo, lo tuvieron que llevar. El perseguidor, el celoso, el tremendo, ayudado porque no veía. Y le tuvo que pedir a un jovencito, hermano. Así Dios nos quiebra. Ese varonzote que se sabía la Biblia con un jovencito. Me dijo el Señor que orara por ti. Que sean abiertos tus ojos y ¡fum! Te voy a enseñar doctrina, maestro de la ley. Jesucristo es el Señor de señores. Y fue quebrado su religiosidad, el menosprecio que tenía por los demás. ¿Y sabes por qué lo quebró así el Señor? Porque tenía planes. Lo iba a mandar a los menospreciados. El pueblo de Israel, los judíos, menospreciaban a los gentiles y los tenían como humanos de segunda categoría. Ahora imagínate que él no solamente tenía a los gentiles como de segunda, los tenía como de tercera. Para él, los judíos que no seguían sus reglas eran de segunda, los gentiles eran de tercera. Bueno, ahí lo quebró Dios y le dijo: ¿ves esos de tercera? Sí, pues tú eres el apóstol de ellos. Esos que tú crees que son menospreciados, es a los que tú les vas a predicar. Esos son los que tú vas a ganar para Cristo. Pero tuvo que él estar menospreciado, hincado y ciego, pidiéndole oración a un jovencito para amar a las multitudes y a los pueblos lejanos. Y ahí, ¡pum!, lo quebró el Señor. Lo quebró el Señor. Dios no puede usar a un hombre, a una mujer, sin antes romper su ego, su autosuficiencia, de confiar en sus propias fuerzas, en su astucia,
en su inteligencia, en su propia prudencia y no en la sabiduría de Dios y en la guianza del Espíritu Santo. El orgullo de creernos que por nuestras bondades es que Dios nos bendice. La terquedad de no querer cambiar a pesar de que estamos lastimando nuestra vida y nuestras familias. Eso es ego. No querer reconocer. ¿Cómo voy a reconocer que mi mamá es la que tiene la razón? Prefiero quedarme en el chiquero de puerco. Terquedad. El juicio de ver a los demás con desprecio. La religiosidad de pensar que somos mejores que los demás. Así no podemos servir a Cristo, no somos útiles en sus manos. Así que Dios, a quien vaya a usar, primero le va a quebrar su ego. Y como hemos visto aquí, la forma que Dios usa para quebrar el ego a veces es dolorosa. El darnos cuenta, abrir los ojos, que no somos tan perfectos como lo pensábamos, que no somos tan inteligentes como lo creíamos, que no somos tan buenos como nos estimábamos. Y ahí donde estábamos leyendo dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes? Resistir quiere decir los detiene. Y entonces una persona puede estar queriendo avanzar, ¿sí? Y el soberbio que no reconoce a Dios en sus caminos, el soberbio que se cree autosuficiente y en sus propias fuerzas luchando, no va a avanzar porque el que lo está deteniendo es Dios. Y por más que pelees con Dios, no le vas a mover su mano 1 milímetro. Entonces puedes pasar tu vida tratando de luchar contra esa resistencia de Dios en la soberbia, o puedes en un momento decirle como esa canción hermosa que dice: Señor, ya me cansé de luchar, te dejo ganar, te dejo ganar. Señor, ya estuvo de esta terquedad y de esta soberbia, voy a hacerlo mejor como tú lo dices, Señor. Ya no voy a estar cuestionando. Hay gente que incluso, hermano, pizca lo que le gusta de la Biblia y lo que no lo desecha. Esto sí lo entiendo, entonces sí lo obedezco, pero esto no. Esto ya está anticuado. Sí. En esa área que obedezcas te irá bien, y en esa donde no dejes entrar a tu vida, ahí viene el cuerazo. Ahí viene el cuerazo. Hay veces que, hermano, nos sentimos muy buenos en nuestra área profesional. No, Señor, ahí no te necesito, soy buenísimo. Te vas a dar cuenta que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Sí. Cuando te des cuenta, la adversidad tiene un propósito en Dios. Y si nosotros tenemos el corazón humilde, podremos aprender la sabiduría que Dios quiere poner en nuestras vidas y podemos quebrar y ser pulidos en el área en el que Dios nos quiere pulir. Así que cuando estés en ese tratamiento de Dios, tenlo por sumo gozo, porque quiere decir que Dios tiene un plan grande para tu vida. Y sé dócil. Y le voy a pedir a mi hermano si me ayuda, por favor, Joel. Dios muchas veces permite que tengamos sufrimiento, hermanos, a consecuencia de malas decisiones o a consecuencia de nuestra soberbia o a consecuencia de actuar en nuestras fuerzas y no tomarle en cuenta, para llevarnos a crecer y para llevarnos a aprender a depender de Él, para que estés listo para una obra mayor en el nombre de Jesús, para que estés listo. Y hay veces que se nos agolpa el problema, la mala decisión que tomaste por no consultar a Dios, el tropiezo que tuviste por la soberbia, por no andar en los caminos del Señor. ¿Sí? El tropiezo tremendo, y empieza a venirse sobre nuestras vidas consecuencias que nos llevan incluso a gemir de noche. Yo sé que muchos nos podemos identificar, que hay momentos, problemas donde ya no puedes dormir y donde en la noche solo estás dando vueltas y estás con un gemir en tu corazón, con un sufrimiento porque las cosas no están saliendo, porque se te está agolpando y que estás superado por completo por los problemas, por las circunstancias, y te sientes que ya no hay escapatoria. Sabes, ahí es donde se está quebrando tu ego. Ahí es donde le dices: Señor,
Perdón, no soy tan inteligente como creía. No puedo salir de esta, Señor. Dios usa esos momentos de desesperación para enseñarnos a confiar en Él siempre. Dios usa esos momentos de angustia donde somos totalmente superados para que le haces por aquí y no sale, le haces por allá no sale, le buscas, haces, deshaces, nada sale. Entonces es el momento en que te quiebras y le dices: Señor, necesito de ti. Y cuando nosotros aprendemos verdaderamente a depender de Dios y no de nuestra propia prudencia, inteligencia o sabiduría, ya no solamente vas a tener que estar en esa circunstancia, sino que vas a aprender a consultar a Dios, a leer su palabra. Como leíamos en Proverbios esta semana: más calor hoy que la plata, busca la sabiduría. Va a ser refrigerio a tus huesos, dice la palabra de Dios. Y leyendo esos versículos, hay uno en especial que me gustaría que leyeras conmigo. Proverbios 3:5. Hace unos 4 días más o menos, o 3 días, leyendo el devocional, Dios me habló tremendo a mi vida a través de este versículo. Proverbios 3:5. Y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíate del Señor de todo tu corazón. Es decirle: Señor, háblame. Y Dios habla, hermano. Aquel que gime, aquel que clama, aquel que tiene fe, aquel hijo, hija de Dios que busca al Señor, Dios encuentra la forma de hablarte. Dios encuentra la forma de hablarte. ¿Y sabes cómo te va a hablar? Muchas veces pensamos que va a salir: Señor, háblame. Y dime, Señor, ahí en el cielo pon unas nubes con unas letras. A ver. No te va a hablar así el Señor. Dios te va a hablar, por ejemplo, cuando lees tu devocional todos los días. Y sucede milagrosamente que el día que estás gimiendo, el día que estás necesitado, clamando, abres la Biblia y ahí está la respuesta. Y tú dices: qué milagro tan impresionante que el día que estoy clamando venga esa palabra. Pero sabes, la palabra de Dios es viva. Y hay veces que un versículo le puede hablar a una persona de una forma a través de su necesidad y a otro de otra. O sea, no importa en dónde vayas en la Biblia, hay veces que Dios agarra lo que te toca leer y te habla al corazón con todo tu ser y con toda certeza. Así que no dejes de leer tu Biblia todos los días, y menos cuando estés clamando al Señor. Hay veces que Dios te habla cuando estás escuchando la conferencia. Hay veces que escriben ahí: hoy tenía yo la necesidad de esta palabra. Y Dios es poderoso porque la Biblia es eficaz. Y hay veces que una palabra le habla de una forma a uno y de otra forma diferente a otro, porque la palabra de Dios no es un libro, está viva, es la palabra viva de Dios que da vida. Es la palabra que fue hablada y con la que se creó el universo. Es poderosa la palabra de Dios. Es poderosa la palabra de Dios. Dios te va a hablar. Si tú tienes una necesidad, ¿sí? Fíjate que dice ahí: reconócelo en todos tus caminos. Y te tengo una buenísima noticia: Él va a enderezar tus veredas. Te metiste en una bronca por soberbio. Bueno, quiébrate dentro de la presencia de Dios y pídele ayuda y dile: Señor, te reconozco en mis caminos, perdóname por mi ego, perdóname por andar en mis fuerzas, Señor, pero ayúdame. Y hoy Dios te dice a ti que le estás diciendo eso. En el nombre de Jesús te lo digo. Yo sé que aquí hay alguien que está recibiendo esta palabra. Hoy Dios te dice: voy a enderezar tus veredas. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tú dices amén, ponte de pie, ponte de pie.
y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque aún, Señor, cuando pasamos por ese fuego, por ese problema, por esa angustia, tú tienes un propósito de bendición, Señor. Y quieres del Jacob hacer un Israel, Señor. Y aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús, reconociendo a veces, Padre, tenemos todavía ego. Quizá en alguna área de nuestras vidas no te hemos dejado entrar, pero aquí tu palabra nos dice: reconócelo en todos tus caminos. Tú eres Dios de mi ministerio, tú eres Dios de mi familia, tú eres Dios, Señor, de mi trabajo, tú eres Dios de mis estudios, tú eres Dios en todas las áreas de mi vida, Dios. Eres Dios de mi salud, bendito Dios, y te quiero reconocer en todos mis caminos, Dios. No quiero fiarme de mi propia prudencia, Padre, sino en el nombre de Jesús reconocer que tus caminos, tu sabiduría es más alta, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, a veces el creernos muy sabios, qué estorbo es, cuántos tropiezos y cuánto dolor para que podamos entender que te necesitamos, Dios. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo decido quebrar mi orgullo. Yo decido quebrar mi ego delante de ti, Señor, y reconocerte mi Señor y mi Salvador. Señor, sin ti no puedo. Sin ti no puedo, Señor. El ministerio, Señor, es imposible sin ti. Tener una familia, un matrimonio unido es imposible si tú no entras, Dios, porque entonces la carne hace estragos. Educar a mis hijos, Señor, y que sean jovencitas y después mujeres, jovencito y después varón, de éxito, de bendición de Dios, no lo puedo hacer si tú no estás en mi casa, Dios. No lo voy a lograr si no estás ahí. Te reconozco, Señor. No soy sabio, no soy inteligente. Tú eres el dador de la sabiduría, Señor. Y si he tenido, Señor, algún éxito, es por tu bendita gracia, Padre. Y es una gracia inmerecida, Dios. Me quiero sostener de tu gracia siempre, y no de mi prudencia, Señor, no de mis recursos que son tan limitados, Señor. En un abrir y cerrar de ojos no queda nada, Dios. De esas fortalezas que creemos que nos protegen, en un abrir y cerrar de ojos no queda nada, Dios. Pero el que confía en ti permanece para siempre. El que pone, Señor, los cimientos de su casa en la roca de la salvación, Señor, ese, Padre, aunque vengan los mares, los vientos, las lluvias, ese permanece juntamente contigo. Dios de nuestra salvación, bendito Padre. Te reconozco en todos mis caminos, Señor, y decido, Padre, no ser sabio en mi propia prudencia. Voy a honrar a mis padres. Dígale, joven, señorita, voy a amar a mi esposa, voy a respetar a mi marido, voy a hacer lo que tú dices, Dios. Voy a hacer lo que tú dices, voy a ser honrado, Señor. Voy a decir la verdad siempre, Padre. Voy a buscarte en oración, como es el consejo de mi iglesia, Dios. Te voy a buscar en oración, te voy a buscar en devocional diario, Dios. Quizá la disciplina no ha sido, Señor, mi fuerte, pero ahora, Señor, te voy a buscar. Como este mundo busca las riquezas, así yo voy a buscar el corazón de mi Padre, Dios. Con ese ahínco, Señor, con lo que la gente busca tener, nosotros vamos a buscar tenerte a ti, Dios. Porque el que te tiene a ti lo tiene todo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No voy a ser sabio en mi propia opinión, sino que el temor de Dios me va a llevar a apartarme del mal. En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Y en esta actitud de adoración, le pido si puede tomar su lugar por un minuto más.